Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 3 que habla sobre la evaluación del paciente con estrabismo. La anamnesis. Como es costumbre en medicina, la evaluación inicial va a ser con una historia clínica exhaustiva y un esmerado examen optométrico y oftalmológico, donde vamos a evaluar motivo de consulta, enfermedad actual, edad de aparición, tiempo de evolución, desvía uno o dos ojos, la dirección de esa desviación, si es permanente o es intermitente, factores desencadenantes, distancia a la que se manifiesta la desviación y si el paciente presenta diplopía. También evaluaremos los antecedentes, ya sean los obstétricos y neonatales, tiempo de gestación, enfermedad durante el embarazo, condiciones del parto, condiciones neonatales, hitos del desarrollo, alguna historia de trauma, antecedentes quirúrgicos, tóxicos, alérgicos y familiares. Pasando así entonces al examen físico optométrico, en donde vamos a realizar una refracción bajo cicloplegia. Se debe realizar el examen optométrico bajo cicloplegia debido a todo paciente que consulte por estrabismo la primera vez, luego de haberse concluido el examen estrabológico. La cicloplegia puede hacerse utilizando ya sea atropina o ciclopentolato, de acuerdo con la edad, según la tabla que presentamos aquí a continuación. Luego hacemos un examen oftalmológico general. Evaluamos párpados, conjuntiva, córnea y segmento anterior. Si presenta transparencia de medios, evaluamos la retina, la mácula y la papila. Hacemos después un examen estrabológico, por ejemplo, como el test de Hirschberg. Es un examen para determinar la alineación inicial de los ojos basados en un reflejo de un haz de luz dirigido a la córnea. También es útil en pacientes poco colaboradores o en aquellos con una fijación deficiente. Eso se va a realizar utilizando una luz enfrente del paciente y se le pide que fije su mirada en ella, evaluando el reflejo de esta en la córnea, teniendo en cuenta su relación con la pupila. Se gradúa la desviación en grados eh, o su equivalente en prismas, que los prismas van a ser igual a los grados por 2. En las figuras que tenemos, por ejemplo, en la figura que tiene la letra A y en la B, muestran el reflejo de la luz sobre la córnea con una desviación de 15 grados. También tenemos la prueba de oclusión alternante o el cover on cover test. Este va a servir para determinar en primer lugar si el ojo desviado tiene algún grado de visión y en segundo lugar para detectar la presencia de un estrabismo manifiesto, una atropía, o latente, una aforia. Se realiza pidiendo al paciente que fije su mirada en un objeto, el examinador ocluye alternamente los ojos y observa el movimiento del ojo que se desocluye, indicando la dirección de la desviación. Se debe realizar en todas las posiciones diagnósticas. Tenemos el punto próximo de convergencia, que es el punto más cercano al cual se mantiene la coincidencia de los ejes oculares al seguir un objeto que se acerca. Valores normales tenemos en niños menores de 10 años, será la nariz, y en adultos 10 centímetros. La medición de la desviación con prismas. Pues un prisma va a ser una cuña de material refractante con una sección de corte triangular que tiene un ápice y una base. La medición se va a realizar colocando prismas de diferentes poderes con su ápice dirigido en el mismo sentido de la desviación, enfrente del ojo fijador o de mayor visión, realizando prueba de oclusión alternamente sucesivamente hasta que cese el movimiento de los ojos. De esta manera se cuantifica la desviación total. En caso de paresia o parálisis, el prisma se debe colocar en el ojo afectado. La medición con prisma debe ser realizada en UP, UL y en las demás posiciones diagnósticas. Tenemos a su vez el test de Krimsky, que va a ser una prueba que se realiza cuando no hay alternancia, colocando una luz enfrente de los ojos del paciente e interponiendo prismas sobre el ojo dilatador hasta que el reflejo corneal de la luz coincida con el centro de la pupila del ojo afectado. Y las posiciones diagnósticas se refieren a los sitios de mirada donde se ejerce la función máxima de cada músculo. Este examen es indispensable para medir la desviación en cada una de las versiones. Así vamos a tener las aducciones, que van a ser movimientos independientes de cada ojo,
y nos permiten determinar si hay limitaciones. El ojo pasa a la línea media, pero no completa el movimiento en toda su extensión y se acompaña en nistagmus terminal. Y parecías que el ojo llega a la línea media, pero no la sobrepasa. Y por último, parálisis, en donde el ojo no llega a la línea media. Tenemos que la fijación se va a evaluar con el viruscopio, que permite la observación del fondo de ojo por oftalmoscopía directa, a la vez que proyecta en la retina una figura que el paciente debe fijar. Esto se realiza bajo midriasis y se pide al paciente que busque la figura proyectada, mientras el examinador registra en qué parte de la retina se proyecta. En pacientes con fijación central, la figura se localizará sobre la fobia cuando el paciente la fije. La localización anatómica, las diferentes áreas de fijación y su agudeza visual. Así tenemos la evaluación ortóptica, que es parte del examen del paciente con estrabismo. Esto se realiza por ortotistas. Este incluye aspectos relevantes de la sensorialidad visual, como son la medición de la estereopsis, la valoración de la supresión y de la correspondencia sensorial, la determinación de las amplitudes funcionales y la inclinación de las imágenes. Y es importante que se lleve un control fotográfico, ya que es aconsejable tener documentación fotográfica, la cual se realiza como podemos observar en la imagen, cada una de las posiciones diagnósticas. Iniciando entonces con el capítulo número 4, tenemos que el tratamiento no quirúrgico del paciente con estrabismo. Para iniciar la rehabilitación funcional del paciente con estrabismo, idealmente se debe tener el ojo libre de patología. A continuación vamos a explicar algunas pautas generales de manejo teniendo en cuenta tres parámetros esenciales de tratamiento: el defecto refractivo, la ambliopía y oclusión ortóptica. Corrección del defecto refractivo. Una correcta refracción es la base de una buena corrección óptica y el primer paso en el manejo del estrabismo. La corrección óptica prescrita debe ser total para cualquier tipo de desviación, teniendo en cuenta la hipermetropía fisiológica y las deducciones que se deben realizar de las fórmulas encontradas en el examen bajo cicloplegia, tanto en los miopes como en los metros. Es muy importante hacer énfasis en el correcto tamaño, ajuste y confort de la montura para que el paciente use los anteojos permanentemente. Asimismo, es indispensable el buen estado de los lentes. Entonces, como habíamos mencionado, existe una hipermetropía fisiológica. Hasta un año va a ser de más 3 dioptrías, hasta los 2 más 2 y hasta 3 años más 1 dioptría. Durante el desarrollo ocular, las variables que determinan el estado refractivo van a cambiar hasta llegar a ser estables durante la edad adulta. Es así como durante los primeros años de vida el sistema óptico evoluciona desde el estado de hipermetropía hasta llegar finalmente a la emetropía, obviamente en condiciones ideales. Por lo tanto, hacemos deducciones de acuerdo a la cicloplegia. Eh, la deducción en dioptrías de la refracción, tanto si se cuenta con el dato manifestado por el paciente en el examen subjetivo, como si el dato es solamente objetivo, como en la retinoscopía. Entonces, en la hipermetropía subjetivo restamos 0.50 dioptrías y en la retino se resta 1. En la miopía se suma menos 0.50 dioptrías y en la retinoscopía se suma menos 1 dioptría. Teniendo en cuenta el alto poder de acomodación de los niños, es necesario paralizar dicha acomodación para conocer con exactitud el efecto refractivo real y el efecto que éste y la acomodación pudieran tener en la ambliopía y el estrabismo. Sin embargo, va a ser necesario permitir cierta magnitud de hipermetropía latente y acomodación, por lo cual es importante ajustar los valores del examen visual hecho bajo cicloplegia para la prescripción de anteojos. La fórmula de corrección óptica se debe estar basada en la refracción subjetiva cuando es posible realizarlo. De lo contrario, se utilizaría pues la fórmula objetiva que la vamos a obtener por medio de la retinoscopía. Las deducciones de hipermetropía fisiológica y cicloplegia en pacientes sin estrabismo. Si el valor de la refracción, una vez hecha la deducción, es igual o menor que la hipermetropía fisiológica para la edad, no va a ser necesario prescribir corrección óptica. Pero si el valor de la refracción, una vez hecha la deducción, es mayor que la hipermetropía fisiológica, al prescribir la corrección óptica se debe restar la hipermetropía fisiológica. En pacientes con estrabismo, se hace la deducción sin restar la hipermetropía fisiológica. Por ejemplo, un paciente de 3 años sin estrabismo, la refracción bajo cicloplegia es de más 6 dioptrías. Se le resta la deducción de cicloplegia en refracción, es decir, más 1 dioptría, por lo tanto queda en más 5 dioptrías.
Normas para la prescripción de fórmulas en pacientes que no han usado corrección óptica, caso de hipermetropía. En pacientes entre 3 y 10 años, menos de más 5 dioptrías, le vamos a realizar una corrección total. Pero si sale más de más 5 dioptrías, hacemos una corrección total y se le prolonga atropina. En paciente de 10 años, mayor de 10, menos de más 5, parcializamos la fórmula según tolerancia en el examen subjetivo, sin cicloplegia, o damos la fórmula total y prolongamos la cicloplegia con ciclopentolato. Más de 5 dioptrías, lo que se tolera en el examen subjetivo sin cicloplegia, o parcializa la fórmula obtenida bajo cicloplegia. En caso de miopía de astigmatismo, en miopía, paciente menor de 10, siempre da fórmula total. Paciente mayor de 10, menos de 5 dioptrías, fórmula total, más de 5, lo que se tolera en el examen subjetivo sin cicloplegia. En el caso del astigmatismo, en niños y adultos, menos 3 dioptrías, usamos la fórmula total, más de menos 3 dioptrías, lo que se tolera en el examen subjetivo sin cicloplegia. Entonces, vamos a hablar un poco sobre anisometropía, que se refiere a la desigualdad en el poder refractivo de ambos ojos. Se toleran anteojos aproximadamente hasta un máximo de 7 dioptrías de diferencia en la corrección esférica y una corrección anotada anteriormente de 3 dioptrías de diferencia en la corrección astigmática. En estos casos se siguen los parámetros de corrección anotados anteriormente. En general, para los casos en los cuales se prescribe una fórmula parcial, se debe evaluar el paciente 3 meses después para entregar la fórmula total. En el caso de la ambliopía, una baja agudeza visual en uno o ambos ojos sin lesión orgánica aparente debido a percepción desigual de imágenes entre uno y otro ojo durante el periodo de desarrollo y una variación de la vía visual. Esto se ve hasta los 5 años. La percepción desigual de imágenes puede ser causada por un defecto refractivo, caso de ambliopía refractiva, un estrabismo, caso de ambliopía estrábica, o de privación sensorial. Por lo tanto, tenemos también la deprivación sensorial, que va a ser una consecuencia de falta de estímulo visual, usualmente causado por opacidad de medios como glaucomas, cataratas, trastornos del cuerpo vítreo, patología de retina, una tosis que compromete el eje visual o una iatrogenia por oclusión cuando se realiza en menores de 18 meses. Aunque este tipo de ambliopía es menos frecuente, su tratamiento es más difícil y relativamente tiene un mal pronóstico, especialmente cuando es unilateral. Por lo tanto, pues el tratamiento es una oclusión pleóptica. La oclusión va a tener como objetivo mejorar la agudeza visual en pacientes ambliopes, cuya fijación lo permita. También es útil para modificar fijaciones excéntricas en pacientes menores de 5 años. El esquema de tratamiento es como sigue, teniendo en cuenta que siempre se debe hacer con la óptima corrección refractiva. Una fijación foveal y parafoveal en niños y adultos se ocluirá el ojo sano 6 horas al día hasta lograr una agudeza visual 20-20. En caso de ambliopía binocular se podrá hacer oclusión alternamente, 1 por 1, 6 horas cada al día. La fijación macular y borde macular en niños mayores de 18 meses y menores de 5 se hará una oclusión del ojo sano durante todas las horas del día en que el paciente permanezca despierto, menos una hora al día en que se va a ocluir el ojo ambliope. Una vez se logre el cambio a fijación foveal, se reducirá el número de horas de oclusión a 6 al día hasta lograr un máximo de agudeza visual 20-20. Tenemos la fijación excéntrica, que el tratamiento solo es útil en pacientes menores de 5 años y se inicia con una oclusión del ojo amblíope todo el día durante 15 días con el objetivo de borrar la fijación excéntrica. Luego se ocluirá el sano todo el día menos una hora en la cual se ocluye el ojo amblíope haciendo controles mensuales durante 3 meses. Si la fijación cambia durante este periodo, la oclusión se mantiene igual hasta tener fijación foveal. Una vez logrado lo anterior, debe reducirse la oclusión a 6 horas al día durante 3 meses. Cuando se compruebe que la agudeza visual es estable, debe mantenerse la oclusión 2 días a la semana por 3 meses. Si al terminar el tratamiento pleóptico aún hay ángulo de desviación, esta ya debe corregirse quirúrgicamente. Si no se logra obtener cambio en la fijación, se utiliza el filtro rojo en pacientes entre los 2 y los 5 años. El uso de este filtro va a estar indicado en niños menores de 5 con fijación excéntrica que no respondió al tratamiento convencional.
La aplicación se basa en la percepción de colores por la mácula, estimulando la fijación central. Un tratamiento que inicia con la oclusión permanente del ojo ambliope durante 15 días para eliminar la fijación excéntrica. Luego se coloca el FR en el ojo ambliope, manteniendo ocluido el ojo sano todo el día y liberando solo una hora al día para evitar ambliopía por deprivación sensorial. Se realizan controles semanales para vigilar la fijación del ojo sano y mensuales para evaluar la fijación del ojo ambliope. Si aparece fijación nixtamniforme en el ojo sano, el tratamiento debe suspenderse. La pleóptica activa, su fin va a ser mejorar la agudeza visual, se utiliza principalmente en mayores de 4, que como se mencionó, haya terminado su tratamiento con FR o que tenga baja agudeza visual con fijación foveal, parafoveal o macular. Tenemos también el método de Van Herter, el cual se utiliza el pleoptóforo y se realiza en varias etapas de acuerdo al progreso que se vaya logrando en la fijación. Se protegen los 20 grados maculares haciendo deslumbramiento sobre la retina no protegida. Al terminar la sesión se ocluye el ojo ambliope hasta la próxima sesión. Posteriormente, se hacen estímulos luminosos sobre la fovea, protegiendo el resto de la retina. Se proyectan haces de Eindinger con el centróforo, inicialmente con diafragma alrededor de 28 grados, y se va cerrando hasta un grado, idealmente, aunque 3 grados a 5 grados van a ser aceptables. También realizan ejercicio de coordinación ojo-mano con estímulo foveal. Se continúa ocluyendo el ojo ambliope diariamente al terminar cada sesión. El tratamiento termina cuando se ha logrado modificar el punto de fijación. En el momento se cambia la oclusión al ojo sano durante 6 horas al día por 3 meses hasta 12 veces por semana durante 3 meses más, hasta estabilizar la agudeza visual de acuerdo a la fijación. Luego se debe reducir la oclusión. El método de Cooper's se basa en la proyección de post-imágenes y haces de Eindinger empleando el viroscopio, dado que es un método que depende de la atención y la colaboración del paciente y que a diferencia del método Van Herter, que es objetivo, no permite la verificación de la fijación del paciente por parte del terapeuta. Es susceptible de causar una fijación excéntrica iatrogénica. Estos métodos de pleóptica activa han caído en desuso y en la actualidad se usan preferentemente, ejemplo, como apoyo al tratamiento de oclusión pleóptica. Oclusión con fin ortóptico, en el esquema de oclusión. La palabra, pues, ortóptica viene del griego orto, recto, derecho o normal, y optos, relación a visión. Este tipo de oclusión tiene como objetivo eliminar contracturas secundarias de los músculos extraoculares, estabilizar el ángulo de desviación y evitar la supresión o diplopía. El esquema de oclusión. Las consecuencias de las desviaciones con respecto a la visión binocular varía según la edad de aparición de la desviación, manifestándose como supresión en menores de 8 años y como diplopia en mayores de 8. Es muy importante tener en cuenta que los pacientes con estrabismo, especialmente con endotropia, que presentan supresión y correspondencia sensorial anómala, no deben ser tratados con terapia antisupresiva por la posibilidad de desarrollar una diplopía irreversible. En los casos de pacientes que no presenten diplopía, se ocluye un día un ojo y al día siguiente el otro por 6 horas cada día, hasta estabilizar el ángulo de desviación, controlando cada sucesivos, después de lo cual se puede proceder a la intervención quirúrgica. Cuando esa desviación se manifiesta como diplopía, o sea, como un estrabismo adquirido, la oclusión se debe hacer sobre el ojo con limitación, de acuerdo a la edad. Si después de 6 meses de oclusión persiste la desviación original o quedar una desviación residual, esta deberá corregirse quirúrgicamente. Muchas gracias.